Buenos días a todos. Soy Bella y hoy quiero contarles algo que me pasó hace unas semanas, algo que cambió por completo la forma en que veo mi rutina diaria. Todo empezó un lunes cualquiera. Yo vivo en una ciudad grande, ruidosa, siempre llena de gente caminando rápido de un lugar a otro. Los autobuses, los taxis, las bicicletas, todos parecen tener siempre mucha prisa. Y en medio de todo eso, mi teléfono siempre está en mi mano, o en mi bolsillo, vibrando, sonando, pidiendo mi atención a cada minuto. Esa mañana salí de mi casa como siempre, con mi café en una mano y mi teléfono en la otra. Pero cuando llegué a la parada del autobús, busqué en mi bolso y no lo encontré. Lo busqué otra vez, pero no estaba. Me di cuenta de que lo había dejado en la mesa de la cocina, cargando. Por un momento sentí un poco de pánico. Pensé en regresar a casa a buscarlo, pero ya era tarde y el autobús estaba llegando. Así que respiré profundo y decidí algo diferente ese día. Decidí no regresar. Decidí vivir un día completo sin teléfono, en medio de una de las ciudades más ocupadas que conozco. Al principio la sensación fue extraña. Sentía que me faltaba algo, como si una parte de mi mano estuviera vacía. Todo el tiempo quería revisar mensajes, ver la hora, tomar una foto de algo bonito que veía en la calle, pero no podía hacer nada de eso. Solo tenía mis ojos, mis oídos y mis pensamientos. Subí al autobús y en lugar de mirar una pantalla, miré por la ventana. Vi los edificios altos, la gente caminando con café en la mano, un hombre vendiendo flores en una esquina, una mujer leyendo un libro con mucha concentración. Nunca había notado tantos detalles pequeños de mi propia ciudad. Era como si, sin el teléfono, mis ojos finalmente pudieran ver todo lo que siempre había estado ahí. Cuando bajé del autobús, caminé hacia mi trabajo, pero decidí caminar por una calle diferente, una calle que nunca había explorado antes. Encontré una pequeña cafetería escondida entre dos tiendas grandes, con un aroma delicioso a pan recién horneado. Entré, solo por curiosidad, y hablé con la persona que trabajaba ahí. Le pregunté cómo se llamaba ese pan, y ella me explicó con mucho orgullo la receta de su abuela. Fue una conversación pequeña, simple, pero muy real. Sin teléfono, hablar con las personas se siente diferente, más profundo, más presente. Ese pequeño momento me hizo pensar en algo importante. Muchas veces, cuando aprendemos un idioma nuevo, pasamos horas mirando una pantalla, repitiendo palabras, memorizando listas, pero el verdadero aprendizaje también sucede cuando hablamos con personas, cuando escuchamos con atención, cuando prestamos atención a los pequeños detalles de una conversación real. Por eso, cuando por fin llegué a casa esa noche y encontré mi teléfono en la mesa de la cocina, pensé en algo que quiero compartir con ustedes. Yo tengo mi propia aplicación para aprender español. Se llama Carmilo Fox y la creé pensando exactamente en este tipo de aprendizaje natural. En Carmilo Fox no solo memorizas palabras sueltas, sino que aprendes vocabulario dentro de contexto, con una imagen para cada palabra y frases de ejemplo que te ayudan a entender cómo se usan realmente en una conversación. También tiene práctica de escucha con diferentes acentos, algo muy útil si algún día caminas por una ciudad como la mía y quieres entender a las personas que encuentras en el camino. Si quieres seguir practicando después de esta historia, encuentras los enlaces en la descripción. Bueno, sigamos con mi historia, porque el día todavía tenía más sorpresas para mí. Después de la cafetería, llegué a mi trabajo, y mis compañeros se sorprendieron mucho cuando les conté que no tenía mi teléfono. Algunos se rieron, otros me dijeron que sería imposible sobrevivir un día completo así en una ciudad tan ocupada. Pero yo sentía algo diferente. Sentía que tenía más tiempo, más espacio en mi mente, aunque en realidad las horas eran exactamente las mismas. Durante el almuerzo, en lugar de revisar redes sociales mientras comía, simplemente comí. Presté atención al sabor de la comida, a los colores del plato, a las conversaciones de las personas cerca de mí.
Escuché a dos amigos hablando sobre sus planes de viaje, a una madre explicándole algo con paciencia a su hijo pequeño, a un grupo de estudiantes riendo sobre algo gracioso que había pasado en su clase. Todo eso, normalmente, hubiera pasado sin que yo lo notara, porque mis ojos hubieran estado en una pantalla pequeña. Por la tarde, tuve que ir a otra parte de la ciudad para una reunión de trabajo. Normalmente hubiera usado el mapa de mi teléfono para llegar, pero ese día tuve que preguntar. Le pregunté a un señor mayor que estaba sentado en un banco leyendo el periódico. Él me explicó el camino con mucho detalle y hasta me contó una pequeña historia sobre cómo esa calle había cambiado mucho en los últimos 20 años. Antes había un mercado ahí, me dijo, y ahora hay oficinas modernas y cafeterías con wifi gratis. Me reí, porque justo ese día yo no necesitaba el wifi para nada. Caminando hacia la reunión me perdí un poco, y en lugar de sentirme frustrada, sentí curiosidad. Encontré un pequeño parque que nunca había visto, con árboles enormes y un grupo de personas mayores jugando ajedrez en unas mesas de piedra. Me detuve unos minutos a observarlos. Uno de ellos, un hombre con sombrero, me miró y me dijo, con una sonrisa, que el secreto del ajedrez es la paciencia, igual que el secreto de la vida misma. No sé si tenía razón, pero esa pequeña frase se quedó conmigo todo el día. Llegué a mi reunión unos minutos tarde, pero nadie pareció molesto. Expliqué lo que había pasado y todos se rieron un poco, y después la conversación fue más relajada de lo normal. Tal vez porque yo misma estaba más relajada, sin la costumbre de revisar mi teléfono cada pocos minutos durante la reunión. Cuando terminó mi trabajo, decidí caminar de regreso a casa en lugar de tomar el autobús. La ciudad, al atardecer, se ve diferente. Las luces empiezan a encenderse poco a poco, los colores del cielo cambian, y las calles se llenan de un ritmo distinto, más lento, más tranquilo. Sin mi teléfono para tomar fotos, traté de memorizar esos colores con mis propios ojos, guardarlos en mi memoria en lugar de guardarlos en una galería digital. En el camino, pasé cerca de una plaza pequeña donde un grupo de músicos callejeros tocaba guitarra y cantaba canciones en español. Me detuve a escuchar, y por primera vez en mucho tiempo, escuché realmente la letra completa de una canción, sin distracciones, sin notificaciones, sin la tentación de grabar un vídeo corto para compartir después. Solo escuché, y disfruté el momento tal como era. Una mujer que estaba también escuchando la música me sonrió y me preguntó si conocía la canción. Le dije que no, pero que me parecía muy bonita. Hablamos un poco sobre música, sobre la ciudad, sobre lo mucho que a veces olvidamos disfrutar las cosas simples de la vida diaria. Fue una conversación corta, de apenas unos minutos, pero de esas conversaciones que uno recuerda por mucho tiempo. Cuando finalmente llegué a casa, mi teléfono seguía ahí, en la mesa de la cocina, con la pantalla apagada, esperándome. Lo tomé en mis manos y por primera vez en mucho tiempo sentí que no tenía prisa por encenderlo. Tenía tantas cosas nuevas en mi mente, tantos pequeños momentos del día, que no sentía la necesidad inmediata de revisar mensajes o notificaciones. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en todo lo que había vivido ese día. Pensé en la señora de la cafetería, en el señor del banco, en el hombre del ajedrez, en la mujer de la música. Personas que normalmente hubiera ignorado, apuradas entre una notificación y otra, pero que ese día se convirtieron en pequeñas historias dentro de mi propia historia. También pensé en algo más. A veces, cuando aprendemos un idioma nuevo, tenemos miedo de hablar, miedo de cometer errores, miedo de no entender completamente lo que la otra persona dice. Pero ese día aprendí que las conversaciones reales, simples y honestas son las que realmente nos ayudan a crecer, tanto en la vida como en el aprendizaje de un idioma. Por eso, aunque Carmilo Fox me ayuda todos los días a mantener mi vocabulario fresco, con repetición espaciada y ejercicios prácticos que se adaptan a mi propio ritmo, ese día entendí que la aplicación es solo una herramienta, un apoyo. El verdadero aprendizaje también sucede afuera, en la calle, en una cafetería pequeña, en un parque con jugadores de ajedrez, en una plaza con música en vivo. Y ahora quiero preguntarles algo a ustedes que están escuchando esta historia.
¿Podrían ustedes pasar un día completo sin su teléfono? ¿Qué creen que descubrirían en su propia ciudad, en su propio barrio, en las conversaciones simples de cada día? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios y si alguna vez intentan algo parecido, cuéntenme qué encontraron en el camino. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó esta historia, pueden darle like al vídeo. Y si quieren seguir escuchando historias como esta para practicar su español, pueden suscribirse al canal. Cada historia nueva es una oportunidad más de escuchar, entender y crecer poco a poco en este idioma tan bonito. Al día siguiente, cuando encendí finalmente mi teléfono, tenía muchos mensajes esperando, notificaciones de todo tipo, pero nada urgente, nada que realmente hubiera cambiado mi vida si hubiera esperado un día más. Y eso me hizo pensar en cuántas veces sentimos que todo es urgente, cuando en realidad la vida real, la vida que vale la pena recordar, sucede fuera de la pantalla. Desde ese día intento dejar mi teléfono en casa al menos una vez por semana, aunque sea solo por unas horas. No siempre es fácil, porque la ciudad sigue siendo rápida, ruidosa, llena de pantallas por todos lados. Pero cada vez que lo hago, descubro algo nuevo. Alguna calle que no conocía, alguna conversación inesperada, algún pequeño detalle que normalmente hubiera pasado sin notar. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que esta historia les haya gustado y sobre todo, espero que les haya ayudado a practicar un poco su español, escuchando palabras nuevas dentro de una historia real y cercana. Recuerden compartir sus propias experiencias en los comentarios y si tienen ganas de intentar un día sin teléfono, cuéntenme cómo les fue. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Cuídense mucho, sigan practicando cada día y nos escuchamos muy pronto en una nueva historia. Buenas noches a todos.